Todos soñamos con que nuestros hijos sean felices. ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo? Quédate aquí, en Escuela para Padres. Cada familia es única y cada padre merece aprender con amor. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Escuela para Padres. Sean bienvenidos todos a este maravilloso programa donde vamos a aprender cosas y herramientas para nuestras familias, porque en este viaje en el que estamos, Dios está con nosotros y sí es posible ser feliz. Para este viaje me acompaña mi hermosa esposa Diana Carolina Villegas, que está aquí con nosotros. Tenemos 2 maravillosos hijos y estamos aquí para aprender juntos y cómo nosotros podemos desarrollar a nuestros hijos en esa felicidad y en ese crecimiento diario. Es una alegría para mí acompañarlos a todos ustedes, a todos los padres que están aquí en Esperanza TV para adquirir esas herramientas que nos ayudarán a formar a nuestros hijos. Vamos a compartir durante estos episodios algunas herramientas que serán de gran bendición. Dios será quien nos usará como instrumentos en sus manos para ser de bendición para nuestros hijos. Es una alegría para nosotros como familia poder compartir este espacio y compartir tantas experiencias hermosas que el Señor nos ha permitido vivir con nuestros hijos, ¿verdad, amor? Y una pregunta que constantemente nos hacen: ¿cómo hacer para que nuestros hijos sean felices? En medio de este mundo donde nuestros hijos están creciendo, han nacido en medio de la tecnología, donde realmente tienen bastantes herramientas, pero también hay saturación de información. Es en ese momento de la vida donde estamos tú y yo como padres para ayudar a nuestros hijos. ¿Y por qué es importante hablar de la felicidad? Porque Dios nos creó para ser felices. Este fue el fin, la finalidad de Dios, el objetivo de crear al ser humano, para que tú y yo y tus hijos seamos felices. Y es posible ser felices en medio de este mundo y con las nuevas generaciones. Yo recuerdo una historia que quizás tú lo tienes en tu mente. Yo hace algunos años hablé con un amigo que tenía un tema. Él le colocó el siguiente título: 21 reglas infalibles para criar hijos exitosos. Solo había un problema: él era soltero. Luego se casó y volvió y predicó el mismo tema, pero ya eran 14 reglas infalibles para criar hijos exitosos. Con el transcurrir del tiempo tuvo su primer hijo y predicaba el tema: 7 reglas infalibles para crear hijos exitosos. Mira, ya iba de 21, 14 y 7. Lo dejé de ver por más de una década. Y lo encontré un día en una reunión que teníamos. Le dije: oye, ¿qué pasó con tu tema de las reglas infalibles? Y me dijo: mira, Juan, yo hoy tengo 3 hijos y ninguna regla para crear hijos exitosos. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que nosotros vamos aprendiendo en el camino de ser padres. Y a veces nos equivocamos. Y a veces eso nos llena de frustración, pero también nos llena de sabiduría. Y tú lo has dicho, Dios nos creó para ser felices. Y eso es algo que nosotros hacemos, buscar la felicidad. Pero la pregunta que tenemos que desarrollar ahora es: ¿dónde es la fuente de la felicidad? ¿En qué puedo yo encontrar felicidad? Y qué hermoso poder ir a la Biblia, porque este es el manual que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y aquí queremos aprovechar este momento para invitarlos a ustedes. Si quieren estudiar más la Biblia con nosotros, ustedes pueden encontrar estudios bíblicos. Aquí encontrarán toda la información para que ustedes, junto con su familia, puedan estudiar la Biblia y aprender más de la palabra de Dios. Muy bien, y entonces la gran pregunta es: ¿dónde está la fuente de la felicidad? Algo que el ser humano siempre está buscando. Quizás algunos la buscan en una profesión, en un título, otros la pueden buscar quizás en el dinero, en las riquezas, en la fama, pero tristemente las personas que están buscando en esos lugares equivocados, cuando llegan a encontrar la riqueza que querían, la profesión que querían, se dan cuenta que llegaron, pero no son felices. Y no son felices. Pero mira lo que dice el Salmo 4, versículo 7. Tú has puesto en mi corazón más alegría
que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Aquí la palabra del Señor, Carolina, nos está diciendo que la felicidad no está en los bienes, no está en la tecnología, no está en los últimos zapatos Jordan que los muchachos piden, no. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y Él la pone en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros debemos recordar un poquito. Y quiero que vayamos a nuestra infancia. Y quiero que las personas que nos están viendo recuerden su infancia. Cuando nos jugábamos con esa pelota o con ese balón que quizás no tenía todas las partes, era viejo, y estábamos sin zapatos, no teníamos una cancha sintética ni climatizada, Wow. sino ahí en la calle, pero éramos felices. O el que jugaba con una llanta y un palito, era feliz. O los que jugábamos con las tapas de las sodas, de las gaseosas, éramos felices. Entonces, no había la tecnología, no teníamos tantas cosas. No teníamos el último Yeah. celular, el último smartphone, Sí. right? Todo era sencillo, pero recuerdo que disfrutábamos mucho de Exacto. esos momentos. Mira, y quiero mostrarte una foto que tomé en el Amazonas, una vez que fui a tener una campaña. Vi a un niño extremadamente feliz. El niño había convertido un frasco de plástico en un camión. Le había colocado las llantas, él mismo lo hizo todo, tenía una cuerdita, y cada vez que él lo recorría, hacía brum, 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 y era feliz. La pregunta es, ¿y hoy que tenemos tantas cosas, por qué no somos felices? Porque a veces nosotros batallamos con que nuestros hijos sean felices. A veces les damos el último teléfono, a veces le damos los mejores zapatos, los llevamos a la mejor escuela, le damos la mejor habitación o tienen la última consola de videojuegos, pero no son felices y están enfrentando temas de ansiedad, temas de depresión. Y a veces nosotros como padres nos preguntamos, ¿qué más puedo hacer yo para que mis hijos sean felices? Bueno, pues yo quiero decirte que con la ayuda de Dios sí es posible. Y aquí encontramos una maravillosa cita del libro Conducción del Niño. Este libro en la página 21 nos dice que los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí y para un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá. Aquí encontramos algunas claves específicas Exacto. que Dios nos da para que nuestros hijos sean felices. La primera es vivir una vida de servicio, que les enseña a ser útiles a ellos, aquí donde están, en su escuela, en su casa, en su familia. Cuando los niños, cuando nuestros hijos se sienten útiles, son felices. Pero también saber que esa sabiduría como padres no la podemos obtener nosotros. Y aquí me encanta pensar en un versículo de la Biblia que está en Santiago 5, que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídele a Dios. El cual da abundantemente. Como papás, seamos sinceros, amor. Muchas veces en nuestra vida como Claro. padres decimos, no sé qué hacer. A pesar de que tú eres un pastor, de que yo soy una maestra y que tenemos mucha experiencia con niños y estamos rodeados de gente con mucha experiencia, hay momentos en la vida donde decimos, no sabemos qué más hacer. Y es allí donde nos arrodillamos y decimos, Señor, necesitamos una extra ayuda, necesitamos una ayuda divina. Por favor, danos sabiduría, muéstranos qué hacer con esta situación con nuestros hijos. Muéstranos qué hacer para que nuestros hijos sean verdaderamente felices. Y además de eso, Carolina, tenemos que tener algo claro en nuestra mente. La felicidad de nuestros hijos inicia en la felicidad de los padres. Entonces, para que nuestros hijos sean felices, los padres tienen que aprender a ser felices. O sea, la educación de nuestros hijos inicia con la educación de los padres. Y eso nos lleva a nosotros a pensar en un punto básico de nuestra vida. Nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Y si tú eres amargado, si tú te quejas por todo, si estás inconforme, si no te gusta el carro, si no te gusta el gas. Yo recuerdo una vez en Chicago, Caro. ¿Te acuerdas cuando llegamos a vivir en Chicago? Sí. Una persona nos dijo, oh, pastor, aquí el invierno es salvaje, todo el mundo se congela. Y nosotros, wow, qué miedo. Luego nos dijo, viene la primavera, oh, pastor, el polen y todos tenemos alergia. Y luego viene el verano, pastor, la humedad, el calor, los mosquitos. Wow.
Y pastor, luego viene el otoño. Las hojas tapan las cañerías y sin inundaciones. Yo dije, wow, esta persona nunca es feliz, en ninguna estación del año es feliz. Entonces aquí tenemos que entender algo, y es que nuestros hijos siguen el ejemplo que nosotros le damos. Y si yo como padre soy feliz, mi hijo Daniel y Esteban van a ser felices. Felipe va a ser feliz. Y hay un texto en la Biblia que nos muestra a nosotros a un hombre que aunque pasó pruebas, pasó dificultades, fue feliz. Y ese se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. La mayoría de cristianos sabemos el versículo 13 de memoria. Quiero que lo leas. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. Todos decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se les olvida el versículo 12, donde el apóstol Pablo está diciendo, yo sé vivir con abundancia, sé vivir cuando no hay, soy feliz cuando voy en auto, soy feliz cuando voy en bicicleta, soy feliz cuando me tocó caminar, soy feliz cuando estoy en el autobús. Entonces, nuestros hijos perciben esa felicidad y eso hace que ellos puedan ser felices en su vida. Porque recordemos, padres, que los hijos cierran los oídos a nuestros consejos, pero abren los ojos al ejemplo Exacto. que le damos. Así que tú eres ese instrumento de Dios para mostrar a tus hijos cómo ser felices. Pero ¿será que ser felices es solamente sonreír y todo el tiempo estar riéndonos en casa y hacer cosas chistosas que hagan reír a No. nuestros hijos? No, ser felices es que aún en medio de las pruebas, Dios nos da algo que se llama el gozo. El gozo. de Y la cuando estemos salvación. en medio de pruebas, padres, cuando estemos en medio de dificultades, recuerden orar a Dios. Muchas veces nosotros como padres hemos estado de rodillas diciéndole al Señor, Señor, danos gozo, porque estamos pasando por esta prueba y no quiero ser un mal ejemplo para Felipe, para Daniel. Quiero que ellos crezcan sabiendo que podemos ser felices Así es. aún en medio de las pruebas. Y Ahora, es allí cuando el Señor nos da el gozo. El segundo punto que los padres debemos aprender es que debemos entender que Dios nos ama a pesar de nuestros errores y que somos valiosos para Dios. Y eso lo debemos tener claro. Yo como papá soy valioso para Dios y para mis hijos y para mi familia. Yo soy una creación de Dios. Porque mira lo que dice Primera de Juan, versículo 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Amor. Entonces, cuando un hijo entiende que su papá se siente amado por Dios, que su papá y su mamá es amada por Dios, por ejemplo, Felipe y Daniel, yo les pregunto, ¿ustedes son felices en la casa? Sí, papá. Ah, pero a veces papá pelea porque Es humano. a veces pasa, Es humano, ¿no? genio. Pero yo me digo, sí, papá, nosotros somos felices porque Dios nos ama. Y a pesar de que cometemos errores, Él está con nosotros. Entonces, nuestros hijos pueden ser felices a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, porque Dios nos perdona en ese amor que Él tiene. Pero hay algo importante, Carolina, y es que hay una cita con la que vamos a concluir esta parte, pero va a ser la antesala para la que viene. Léela, por favor. Esa cita la encontramos en Testimonios para la Iglesia, página 349, y dice así: en gran medida los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o mal. Pueden hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o la desgracia. En otras palabras, padres, todo está en nuestras manos. Tú y yo hemos sido llamados a una gran misión, y es la misión de ser padres de esos hermosos hijos que tenemos en casa. Y la buena noticia es, no están solos. Dios está con nosotros. Dios nos va a dar fuerzas, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a guiar y Dios nos va a dar el gozo en medio de las pruebas. Tú y yo podemos ser un reflejo en las manos de Dios. Y seamos intencionales en mostrarle a nuestros hijos que Dios los ama, que Dios es amor y que Dios tiene un propósito para sus vidas.
Bueno, Carolina, esto está espectacular. Tenemos que hacer una pausa, no te muevas, síguenos acompañando. Estamos de regreso en este tema tan maravilloso de cómo criar hijos felices. Me sigue acompañando mi linda esposa, Diana Carolina Villegas, y ella terminó en la primera sección con una cita impresionante de un libro maravilloso, donde dice la primera parte lo siguiente: en gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. Y sigue hablando esta cita acerca de las semillas. Entonces vamos a dar la clave. Vamos, apreciado amigo, quédate con nosotros porque vamos a dar las semillas para que tus hijos sean felices y tú como padre puedas ser muy, pero muy feliz. Carolina, tenemos 4 semillas que son las que vamos a desarrollar en este momento. Las semillas para que nuestros hijos sean felices y lo hemos aplicado en nuestra vida. Y tenemos hijos felices. Gloria a Dios No por eso. perfectos. Ajá. A veces se equivocan, ¿verdad? Sí. Pero son felices. Las personas cuando ven a nuestros hijos nos dicen, wow, sus hijos son felices, sus hijos cuando nos hablan nos sonríen, nos miran a la cara. Y uno dice, wow, mira, Dios nos ha ayudado. Y esas semillas están dando fruto hoy en día. Y quiero decirles que esas semillas se plantaron hace muchos años, aún cuando tu bebé está en tu vientre, cuando eres mamá y tu bebé está en tu vientre, allí está sembrándose la primera semilla, con tus expresiones de amor, con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que dices. La vida es una siembra. Y qué hermoso, padres, que Dios nos ha llamado a sembrar esas semillas en el corazón de nuestros hijos. Y vamos a ver esos frutos. Quizás no los vemos inmediatamente, pero es maravilloso y nosotros nos gozamos como padres al ver que ya nuestros hijos son unos adolescentes y muchas de esas semillas que plantamos en ellos los han llevado a una vida feliz. Así es. Y apreciado amigo que estás aquí, si tú quieres colocar a tus hijos en oración, si quieres que oremos por tu familia, por favor, escríbenos. Aquí van a aparecer todos los contactos para nosotros clamar a Dios. Porque cuando nosotros oramos por nuestros hijos, algo sucede. Nosotros hemos clamado por nuestros hijos. Y esa es una de las grandes labores que tenemos como padres. Así que por favor, escríbenos, no dude. Tenemos redes sociales, correo electrónico, teléfono. Hay todas las maneras para comunicarse. Bueno, vamos a la primera. Estamos deseosos de saber cuáles son esas 4 semillas. Vamos a con la primera. Es muy sencilla. Ajá. Lo primero, enseñarle y asegurarles a nuestros hijos que son amados, deseados y creados por Dios. Esto le genera a los hijos algo que se llama una estima propia adecuada. Mira, con tristeza, yo a veces escucho a padres y madres decirle frases a sus hijos que le generan culpabilidad y les amarga la existencia. Frases como ¿cuáles? Por ejemplo, yo estaba en la universidad y ya iba a terminar mi carrera universitaria y quedé embarazada y no pude terminar. Inmediatamente el hijo, ¿qué piensa? Yo soy el culpable. Y tú fuiste un accidente. Ya no queríamos más hijos y saliste tú. Estamos generando en este hijo que no fue deseado, que no fue esperado. Claro, es amado, pero como que no fue planeado y de alguna manera esto hace que un hijo no sea feliz. Porque dice, wow, yo fui el problema, yo fui la dificultad por la cual mi mamá no terminó la universidad. O ellos iban a hacer un viaje alrededor del mundo y nací yo y ya no lo pudieron hacer. Wow. Entonces, esa es la primera semilla. Enséñele y asegúrele a su hijo que es amado, esperado y creado por Dios. Esto hace que su imagen propia sea maravillosa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan esa seguridad. ¿Y cuál es la segunda semilla, Carolina? La segunda semilla me encanta. Es la semilla del perdón. Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a perdonar. Y esto qué difícil es. Y ser ejemplo como padres de esto nos cuesta a algunos. Así es. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está diseñada para que seamos egoístas y para que seamos orgullosos. Y a algunos nos cuesta más que otros perdonar. Pero qué hermoso que el Señor nos ha llamado a enseñarle a nuestros hijos a el perdón.
vamos a llevarlos a lo que es un arrepentimiento. Todos nos equivocamos y debemos enseñarle a los niños desde muy temprana edad que aunque ellos se equivoquen, Dios siempre está dispuesto a perdonarlos. Nosotros como padres siempre vamos a estar aquí frente a ellos para perdonarnos. Y asimismo tenemos que llevarlos a ellos a una reconciliación. Entonces, en el proceso de perdón estamos hablando de varios factores. Un factor es el reconocer mi falta. Como padres tenemos que sentarnos aún con el niño a muy temprana edad y decirle, ¿qué crees que hiciste mal? ¿En qué te equivocaste? Piensa en qué te equivocaste. Y aquí hay una técnica que a veces usamos las maestras en clase y es la técnica de poner por separado al niño cuando ha cometido un error para pensar, para meditar en qué fue lo que hizo. Y después de eso el niño entonces se levanta de esa silla especial que ponemos en el salón de clase y está listo ya para decirnos qué reflexionó, qué pensó. Asimismo, como padres tenemos que enseñar a nuestros niños a eso, a que hay un momento para pensar en qué me equivoqué, reflexionar, para arrepentirme y decir, oh sí, yo hice esto no fue correcto. Y tú como padre, desde muy temprana edad, debes enseñarle a reconocer eso a tu niño, ayudarle a encontrar cuál fue su error. Si Daniel y Felipe estuvieron peleando, nuestros dos hijitos, y el grande le quitó el juguete al pequeñito y resulta que esto creó un problema y en el otro quedó el resentimiento de que dañó mi juguete y nos ha pasado. En los días pasados, el hijo mayor, sin quererlo, le dañó un dron a su hermanito. ¿Y cuánto conflicto hubo? No, eso fue terrible. Y el menor se sentía súper afectado. Pero, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Desde muy pequeño le enseñamos, ok, tú te equivocaste con tu hermano, tienes que ir, pedirle perdón. Pero no solamente a él, tienes que pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Dios. Porque cuando ofendemos a los demás, también nosotros estamos ofendiendo a Dios. Y este es un proceso hermoso que como padres debemos gozarnos en enseñarle a los niños desde muy temprana edad. Y un consejo que nos ha servido mucho como esposos y como padres es no acostarnos, no ir a la cama sin antes haber arreglado nuestras diferencias. Y si yo hoy te lastimé, yo me acerco a ti y te digo, perdóname. Y esto el Señor lo ha puesto en nuestro corazón, porque no puedo ir a la cama y dormirme tranquila sin antes haber arreglado cuentas, como decimos en casa, con nuestros hijos o nosotros entre parejas. Así que esto es una gran bendición lo que es el perdón. Esta semilla es muy importante. ¿Cuántas guerras evitaríamos en el mundo? ¿Cuántos conflictos si enseñamos a nuestros niños a perdonar? Y si sembramos en ellos la semilla del perdón. Y padres, escuchen. A veces tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, porque somos seres que cometemos errores, somos seres humanos y es de humanos equivocarse. Así que ahí es donde tenemos que dejar nuestro orgullo y a veces decirle, perdóname. Me encantó como en estos días tú le pediste perdón a nuestro hijo, que es un adolescente. Sabemos que el adolescente no quiere sentirse en vergüenza y en algún momento cometió una falta y tú le llamaste la atención frente a alguien y me encantó cuando tú le dijiste en privado, perdóname, porque te llamé la atención en público y te hice quedar mal. Esto abre el corazón del hijo y lo hace sentir amado, pero además de eso, en ellos crea lo que es el respeto y esa semilla del perdón es importante para ser feliz. Y esa semilla del perdón, pues recordando nuestra propia experiencia en mis hijos o en nuestros hijos, es ese gozo, cuando uno lo perdona, esa reconciliación, experimenta una alegría, un gozo. Yo recuerdo que a veces salíamos con nuestros hijos y alguno de ellos cometía una equivocación y cuando pedían perdón y nosotros le decíamos, hey, te perdono Daniel, te perdono Felipe, y le dábamos un abrazo, oye, ellos cambiaban, todo lo veían de colores, sonreían, se comían el helado más feliz. Entonces, esas dos semillas, Carolina, son muy importantes para que nuestros hijos puedan ser, ¿qué? Felices. Y la tercera semilla, Carolina, que quiero hablar contigo y con todas las personas que están aquí acompañándonos, es la semilla de enseñarle a nuestros hijos a compartir. ¿Por qué compartir es tan importante? Porque cuando usted comparte, encuentra una de las claves para ser verdaderamente feliz. Porque cuando tú compartes, estás generando vínculos con otras personas, estás socializando, te estás dando, la misma Biblia dice, es más bienaventurado dar
Que recibir. Que recibir. Entonces nuestros hijos tienen que aprender a compartir. Oh, tengo 10 carros. Oh, tengo que compartir cuántos. Oh, papá, yo no quiero. No, tienes que compartir. Y cuando ellos comparten, batallan con el egoísmo, batallan con la amargura. ¿Y son qué? Felices. Cuando tú das, entiendes el valor de la felicidad. Pero también de establecer vínculos con otras personas hace que nosotros podamos compartir responsabilidades. Porque es que en toda casa hay responsabilidades. Y nuestros hijos desde pequeños han aprendido ¿a qué? A tener responsabilidad. Yo recuerdo que una de las cosas que yo hablé contigo cuando empezamos a ser padres, y no hace mucho, fue, yo no quiero que tú seas la esclava de mi casa. Mis hijos tienen que aprender a arreglar su habitación. Ellos tienen que aprender a lavar su ropa. Y hoy nosotros lo vemos en nuestra casa. Gloria a Dios. Tú no le lavas la ropa a nuestros hijos. No. Ellos, cada uno lava su ropa, la dobla y lo hacen desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que tienen responsabilidades, comparten responsabilidades en casa. A veces alguno lava la loza, alguno otro lava los baños, otro tiene que trapear, otro tiene que hacer esto. Y esto genera que los niños sientan que son responsables, pero también que hacen parte de un lugar. Y eso para ellos es importante, porque nosotros al enseñar, pero no, mi hijo cuando sea grande, no. No hay que esperar. Por más pequeño, yo recuerdo Felipe, cuando estaba muy pequeño, él tendía la cama y no la dejaba pues perfecta, pero lo hacía. Entonces, enséñale a tus hijos a compartir las cosas, compartir los momentos, compartir las responsabilidades, y eso va a hacer que tengas un hijo laborioso, activo, y no vas a ser el esclavo de tus hijos, sino que vas a compartir todas las responsabilidades que hay con ellos. Y qué lindo saber que nuestros hijos son felices haciendo algo útil. ¿Haciendo algo útil por quién? Por los que ama. Pero aún también cuando salgan al mundo, cuando ya vayan a una universidad, cuando vayan a un trabajo, van a tener esos skills, esas habilidades para desarrollarlas y compartirlas con otros. Y vamos con nuestra última semilla. ¿Están listos para nuestra última semilla? Es la semilla de la gratitud. Qué hermoso ser agradecidos y enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Hoy vivimos en un mundo donde la gratitud se ha perdido y por eso encontramos muchas personas infelices o tratando de encontrar la felicidad y no lo logran. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser agradecidos con las pequeñas cosas. Si hoy el desayuno fue chocolate caliente con pan y no hubo para el huevo, amén, gracias y ser agradecidos. Si hoy no me pudieron comprar mis últimos zapatos, los de moda o el último celular de moda, qué alegría que nuestros hijos digan estoy bien y estoy feliz aunque no tengo lo último. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu agradecido. Enseñemos a nuestros hijos a decir gracias. Gracias, papi, por todo lo que trabajas. Gracias por tus esfuerzos. No solo gracias por las cosas materiales, también por las cosas lindas que dan a nuestros hijos. Y esto es un training, esto es una capacitación que hacemos día a día con los niños. Cuando estamos con ellos sentados tenemos que decirle, o yo recuerdo cuando le decía a Felipe, Daniel, ¿tienes algo por qué decir gracias hoy? Y era hermoso escucharle, gracias papi, ¿por qué me llevaste a comer helado? Gracias papi, ¿por qué me compraste estos zapatos? Y todo esto muestra el esfuerzo que como padre hacemos para darles algo. Y hay un texto bíblico que dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Así que podemos concluir de la siguiente manera, mi amor. ¿Es posible tener hijos felices? Sí, la buena noticia es que es posible tener hijos felices y que si nos aferramos de la mano de Dios, vamos a ser poderosos para lograr esto. Así que, apreciados amigos, Dios nos ha colocado a nosotros la capacidad y la oportunidad de hacer que nuestros hijos sean felices. Hemos llegado al final de este episodio, pero no es el último, vienen muchísimos más. Recuerda que vamos a estar orando por todos ustedes, aquí están nuestros números y nos vemos en la próxima.